Vamos a dar inicio a la tutoría de la semana del 28 de junio al 4 de julio. De ahora en adelante, en el espacio de aprendizaje, solo vamos a tener una actividad por semana. Entonces ya se reduce. Si vemos el calendario que estoy proyectando, ya se reduce de 2 actividades que veníamos haciendo las semanas anteriores a una actividad. Entonces vamos a entrar a la unidad 3. El tema son los otros impuestos que debe conocer el estudiante de microfinanzas. El tema 1 y la tarea es un cálculo del impuesto. Vale 4 puntos oro y la fecha de presentación de la misma es el próximo domingo 4 de julio. Voy a ceder la palabra al licenciado Simeón para que pueda hacer una explicación de lo que es el tema. Ok, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Pues voy a comenzar con el tema magistral del día de hoy sobre la unidad 3. Como ya lo decía el doctor Pablo, pues hoy comenzamos una tercera unidad ya en el contenido de esta clase, y esta unidad trata sobre otros impuestos que debe conocer el estudiante de microfinanzas. Estoy proyectando la presentación, no sé si la miran. Yo sí la miro, los demás. Sí, yo también. Sí, ok, perfecto. Perfecto, entonces continuamos. El primer tema de esta tercera unidad es lo que se trata sobre la aportación solidaria temporal y el impuesto al activo neto. Comenzamos. El objetivo de este tema es desarrollar el conocimiento sobre aportación solidaria temporal y el impuesto al activo neto. La aportación solidaria temporal y el impuesto al activo neto es una sobretasa al impuesto sobre la renta, y como tal solo la pagan las personas jurídicas. Aquí ya no es una declaración ni un pago obligatorio para personas naturales, sino que para personas jurídicas que tengan rentas netas gravables en el año superior a 1.000.000 de lempiras. Esta sobretasa fue creada en el año 2003 en la Ley de Equidad Tributaria, en el Decreto 51/2003. Se estableció como una aportación temporal que estaría en vigencia hasta el año 2005, con un porcentaje del 5% que se aplicaría sobre la renta neta gravable superior a 1.000.000 de lempiras. Sin embargo, a finales del año 2003 y publicada en el periodo oficial de la Gaceta del 12 de enero del 2004, en la Ley de Racionalización de las Finanzas Públicas, Decreto 219/2003, se amplía el plazo hasta el año 2006 y siempre con el 5% sobre la misma base gravable. Continuando con el tema, la siguiente presentación, slide, pues nos habla sobre cuándo está por terminar esta aportación solidaria en el año 2006. Ya por finalizar, el Congreso Nacional emite el decreto 195 del 2006, que contiene el presupuesto de ingresos y egresos de la República para el ejercicio 2007, y prorroga el pago de esta sobretasa, pero además establece que en ese año el valor de la aportación solidaria temporal, el contribuyente lo puede deducir como un gasto de la renta gravable del impuesto sobre la renta. O sea que aquí, para ese año, el Congreso le permite al contribuyente deducir del impuesto sobre la renta el pago de la aportación solidaria. Para el año 2008 vuelve a prorrogarse la ley del presupuesto de ese año y quita ese beneficio. O sea, ya el Congreso establece que ya el contribuyente no lo puede figurar como un gasto del impuesto sobre la renta y ya no lo puede deducir. Ahí se establece sobre la renta neta gravable
porque si es una tasa de impuesto sobre la renta, el artículo 11 prohíbe que ese impuesto sobre la renta se considere gasto deducible. Por esa cuestión, por esa interpretación de ese artículo, el Congreso ya para el año 2008 eliminó esa figura de gasto deducible sobre el impuesto sobre la renta. En el año 2010, el decreto 17-2010 se reforma el porcentaje que se aplicará y se establece de la siguiente manera. Se incrementa en un 5% la aportación solidaria temporal, por lo cual se paga en ese momento un 5%, es decir, se pagará 10% y se desgravará de la siguiente manera. Como podemos observar, según van transcurriendo los años del 2010 a 2015, la tasa va a ir disminuyendo hasta llegar a cero. Pero al final la pregunta es, como sucede con el gobierno, si eliminaron por completo la tasa o no, porque luego vuelven a reformarla y la vuelven a aplicar o a renovar. Bueno, continuamos con lo que es el impuesto al activo neto. Recuerden, voy a regresar atrás. Recuerden que la aportación solidaria temporal es una tasa del 5% del impuesto sobre la renta que se genera para personas jurídicas. Luego, con lo que es el activo neto, pues el activo neto es un impuesto cedular anual aplicable sobre el activo neto, activo total neto. Se entiende por activo total neto la diferencia que resulte de las actividades que figuren en el balance del contribuyente menos las reservas de cuentas por cobrar, las depreciaciones acumuladas permitidas por la ley del impuesto sobre la renta, las revaluaciones de activos mientras no se disponga de las mismas, los valores correspondientes a expansión de inversión registrada con proyecto en proceso, activos fijos que no estén en operación, el saldo de obligaciones con instituciones financieras directamente relacionadas con el financiamiento de activos fijos que estén en operación. Y además, el saldo de obligaciones documentadas o autorizadas con socios o terceros directamente relacionadas con el financiamiento de activos fijos que estén en operación. Esto está contemplado en el artículo número 10 del reglamento de la Ley de Equidad Tributaria. O sea, aquí el contribuyente va a establecer el activo total neto menos estas deducciones que le permite la ley realizarlas, como por ejemplo está en la primera, las reservas de cuentas por cobrar. Ya en temas anteriores establecimos cuáles eran esas reservas de cuentas por cobrar, qué porcentaje de cuentas por cobrar podía registrar el contribuyente como cuentas incobrables. Entonces esa parte de cuentas incobrables son las que él puede deducir del impuesto sobre la renta. Para darles un ejemplo. Bueno, continuamos con el impuesto al activo neto. Del saldo que resulte de las operaciones cuyo valor se tome del balance general del contribuyente, se le resta 3 millones. Porque la ley de equidad tributaria así lo establece en su artículo número 14. El artículo 14 establece que las personas jurídicas cuyo activo total neto no exceda de 3 millones, pues estas no pagan este impuesto. Pero sí deben hacer sus declaraciones respectivas, ya que al no hacerlo puede incurrir en una multa. A los alumnos pues les pido que pongan atención en esta situación, ya que van a realizar algunas actividades que deberán analizar estos puntos y tomar en cuenta estas consideraciones. Repito, si el contribuyente registra el saldo resultante de operaciones cuyo valor en el balance general del contribuyente se registra de 3 millones, cuyo activo total neto no exceda de 3 millones, no va a pagar este impuesto, pero no quiere decir que no lo va a declarar.
Si el resultado de las operaciones es superior de 3 millones, se aplicará la tasa del 1% y este es el valor del impuesto determinado según su tarifa. O sea que de 3 millones en adelante, 3 millones, un lempiras en adelante, el contribuyente va a pagar una tasa de 1%. Pero no de los 3 millones, sino que de los 3 millones en adelante. Continúo. Una vez determinado el impuesto al activo neto, según su tarifa, se comparará con el valor resultante de la suma de impuestos sobre la renta y aportación solidaria temporal. Aquí estamos aquí ya intervienen 3 elementos, lo que es el impuesto al activo neto, lo que es el impuesto sobre la renta y lo que es la aportación solidaria, según su tarifa. Si el resultado de la comparación es mayor a la suma del impuesto sobre la renta y la aportación solidaria temporal que el impuesto al activo neto, el Estado considera culminada la obligación derivada del impuesto al activo neto. O sea, si este resultado es mayor a la suma del impuesto sobre el activo neto, sobre la renta, al impuesto sobre la renta, el Estado lo considera ya prácticamente como pagado esa obligación y el contribuyente pues no solo hace su declaración y no lo va a pagar porque ya lo establece así la ley. Si al hacer la comparación del impuesto es mayor, el impuesto al activo neto se pagará únicamente la diferencia. O sea, ahí es mayor el activo neto, pues solo se pagará la diferencia con respecto al impuesto sobre la renta. Continúo con el tema. El contribuyente tiene la obligación de presentar la declaración de este impuesto y se hace en el mismo formulario de la declaración de impuestos sobre la renta. Recuerden que estas declaraciones que se presentan son para personas jurídicas. Es ahí donde el contribuyente que tiene una personería jurídica va a hacer este tipo de declaraciones porque es el que está obligado a presentarlas y a pagarlas si fuese el caso. Entonces, en ese mismo formulario de declaración del impuesto sobre la renta, por consiguiente, el mismo periodo del 1 de enero al 30 de abril del año siguiente, ¿a qué corresponde este impuesto? Si se presenta fuera de este periodo o no se presenta, la DEI, en este caso ya les dije que la DEI hoy es el SAR, realiza la liquidación de oficio. Pagará una multa equivalente al 10% del impuesto a pagar. Ojo ahí con eso, pongan mucha atención porque ahí es donde les explico yo que el no presentar esta declaración o no pagarla a tiempo conlleva sanciones y ahí lo está especificando, una multa equivalente al 10% del valor al impuesto a pagar. Esto está establecido en el artículo número 12 de la Ley de Equidad Tributaria. Y pongan atención al momento de realizar sus actividades, porque aquí pueden observar ustedes cuál es una de las sanciones que ya va apareciendo según esta ley, un 10% del valor al impuesto a pagar. Continuamos. Si en la declaración no se reporta impuesto, la multa será equivalente a un salario mínimo promedio si el capital social o el capital en giro del contribuyente es mayor a 200,000 lempiras y de 2 salarios mínimos promedio si es mayor. O sea, ahí en el caso de ser menor de 200,000 sería un promedio, el salario mínimo promedio, y si es mayor sería el 2 salarios mínimos promedio, según el artículo 175 del Código Tributario. Porque la obligación es que siempre se debe hacer la declaración y se llenan los requisitos, siguientes. Vuelvo y repito, como dice la ley, para presentar esta declaración y hacer estos pagos debe ser primero una persona jurídica. 2, domiciliada en el país, o sea, en Honduras. Y 3, ser comerciante de conformidad con el Código de Comercio.
Y el cuarto sería tener activos netos superiores a 3 millones de lempiras. Si pueden observar, el cálculo del activo neto debe ser un activo superior a 3 millones. En lo que hablamos de la aportación solidaria es de 1 millón de lempiras en adelante. O sea, ahí van modificando el tipo de impuesto que se va a declarar y se va a pagar. La aportación solidaria es de 1 millón en adelante y el impuesto al activo neto es de 3 millones en adelante. Para que les quede claro y definido cuánto es la base gravable para aportación solidaria y cuánto es la base gravable de impuesto al activo neto. Si no se realiza el pago del impuesto en el mismo periodo o se hace parcialmente, el saldo de que falta por pagar se sancionará con un recargo del 10% sobre el impuesto a pagar, más un interés equivalente a la tasa activa bancaria más alta vigente a la fecha de efectuar el pago, según el artículo 12 de la Ley de Equidad Tributaria. Y se han abordado estos dos impuestos en este tema a fin de que no se olvide que la presentación y de la declaración se hace en el mismo formulario del impuesto sobre la renta. Miren cómo se hace hincapié en esta observación, que estos dos tipos de impuestos, lo que es las aportaciones solidarias y el impuesto al activo neto para personas jurídicas, deben hacerse y declararse en el mismo formulario del impuesto sobre la renta. Por lo tanto, se presentan simultáneamente. En toda clase de impuestos siempre hay excepciones y este impuesto no es una excepción a los pagos siguientes que debe hacer las personas. Según el artículo 14, no están obligados a declarar ni a pagar el impuesto consignado en esta ley. 1. Las personas jurídicas, o sea, los que no están obligados a pagarlo, pero así a declararlo. Número 1, las personas jurídicas cuyo activo total neto no exceda de 3 millones. No sé, quiero que entiendan esta parte, que el contribuyente jurídico, si excede de 3 millones en adelante, va a hacer la declaración y va a hacer el pago. Si no excede, va a hacer siempre su declaración, pero incurre en no pago porque no se le va a generar ningún impuesto si es menor a 3 millones. Como lo dice en el enunciado, cuando exceda ese valor del impuesto cedular, se aplicará la diferencia. O sea, arriba de 3 millones, ahí se aplicará la diferencia del impuesto al activo neto de un 1%. En el numeral 2 tenemos las personas jurídicas exentas del pago del impuesto sobre la renta. En el numeral 3, los comerciantes que operan en las zonas libres, SOLI, las zonas industriales de procesamiento, o ZIP, las zonas libres turísticas y maquilar, y las demás bajo regímenes especiales de exoneración fiscal. Aquí este tema se vuelve bastante importante precisamente en este momento en el país, porque podemos escuchar últimamente que el gobierno está promoviendo mucho lo que es el uso de zonas libres y ustedes han escuchado el problema que se está creando porque mucha gente se opone a este tipo de zonas libres de impuestos y otras prebendas que el Estado les otorga a este tipo de zonas y que mucha gente o mucha de la población no está de acuerdo. El numeral 4, las personas jurídicas en etapa preoperativa de sus actividades. El numeral 5, contribuyentes que en un periodo sufrieren pérdidas operativas originadas por caso fortuito o fuerza mayor. Dichas pérdidas deberán ser certificadas por una firma auditora debidamente registrada en el colegio respectivo sin perjuicio de la fiscalización posterior. En este numeral 5 hemos podido observar en algunas publicaciones, por ejemplo, del
del COEP, que es el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, donde está solicitando al Estado y al Servicio de Administración de Rentas para algunos negocios o personerías jurídicas que sufrieron pérdidas, como lo establece este artículo número 14 en ese numeral 5, sufrieron pérdidas debido, por ejemplo, a la pandemia. Otros han ocasionado pérdidas debido, por ejemplo, a los huracanes que afectaron en el país. Estos están diciéndoles que sean exonerados de este pago en este periodo, ya que el mismo artículo en su numeral 5 pues les da esa facultad de no pagar. Pero igual en el artículo establece que debe de ser comprobado y certificado por una firma auditora. También no es solamente porque alguien diga yo obtuve pérdidas o cerré mi negocio por el huracán. Todo eso tiene que ser comprobado para que el contribuyente goce de ese beneficio. No es solo porque de repente se le ocurra y diga, bueno, como está establecido en el artículo 14, en el numeral 5, yo voy a aprovechar y no lo voy a pagar. Entonces, como ven, allí establece que debe de comprobar todos esos hechos para no pagar. No es fácil porque el gobierno siempre busca que el contribuyente pague impuestos. Voy a regresar atrás. Con respecto a este tema del pago por dificultades, como lo dice ahí, originadas por casos fortuitos o fuerza mayor, como es lo de la pandemia o como el asunto de los huracanes, no sé, de repente me gustaría escuchar alguna opinión de los alumnos con respecto ahí a ese punto. ¿Qué consideran? ¿Cómo consideran ustedes lo que ha sucedido en el país precisamente el año anterior con estas situaciones de la pandemia y con lo de los huracanes? ¿Alguna opinión de ustedes? Me gustaría escuchar a los alumnos. ¿Alguien que desee opinar al respecto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pablo. Con respecto al numeral 5 sobre el impuesto activo neto, cuando dice que las personas que sufrieron, como mencionaba el Simeón, muchas empresas y negocios pequeños también tuvieron dificultades a raíz de la misma pandemia y de la situación que atravesó el país con los huracanes. Y hay mucha gente que tenía sus negocios y a fuerza mayor que tal vez el encierro de las personas tuvieron que cerrar sus negocios porque no había movimiento para vender o cualquier cosa que ellos se dedicaban a hacer. Entonces, pienso de que sí o sea, es bueno que haya este numeral que ayude a esas personas que atravesaron, o sea, que para ellos fue difícil sobrevivir a esto. Y como lo dice también el escrito, de que tiene que estar debidamente respaldado la información y para que ellos no puedan gozar de este derecho que la ley le da. Muy bien, muy bien. Muy buena observación. Bueno, no sé si alguien más o prácticamente con este punto terminamos lo que es la presentación sobre el tema de este día. Aquí pues no resta más que mostrarles a ustedes la referencia bibliográfica y las fuentes. Los invito a que busquen en internet de estas fuentes y las consulten por cualquier duda que ustedes tengan y así despejan todas sus dudas. Pues de mi parte les agradezco muchísimo y estoy a la orden para cualquier pregunta sobre la presentación actual. Gracias, Lick Simeón, por la presentación. Quisiera saber si alguien de ustedes tiene alguna consulta, comentario o todo está claro. Chicos.
Al final de la clase les voy a compartir, como siempre, la presentación, igual para que les sirva de referencia. Ok. ¿Tienen alguna duda, consulta? Buenas tardes, casi noche. Yo tengo una duda, pero con respecto al tema anterior, porque pues la semana pasada no pude estar en clase, entonces para desarrollar la actividad sí tenía como dudas con respecto en el cuarto inciso, donde decía que el porcentaje de beneficio que le corresponde a las sanciones, multa y cargo. Entonces, pues sí, miré que el porcentaje de multa era dependiendo del mes. Entonces era el 5% por el primer mes, 10% por el segundo, y al llegar al quinto, pues era un 25%, si no me equivoco. Entonces, mi pregunta aquí es, o sea, esto con respecto a la multa, ¿verdad? Que se le saca a lo que es el impuesto. Pero con respecto al recargo, si no me equivoco, decía que era un 3% del impuesto a pagar, era un 3% cada mes. Sí, bueno, voy a tratar de ver si logramos abrir la presentación de ese día para lograr refrescar de nuevo y observarla. Voy a tratar de compartir de nuevo sobre el tema, si me lo permite, doctor. Sí, por supuesto. Ok. No sé si lo logran ver el tema ahí en la presentación. Sí. Bueno, ahí estaba lo que usted entendió y muy bien. Estaba hablando de un 5% para el primer mes, un 10% para el segundo mes, un 15% para el tercer mes y así sucesivamente, un 20% para el cuarto y un 25% para el quinto mes. Tendremos que buscar entonces lo que es el asunto del recargo. Aquí estaba cómo se hacía el cálculo de esta sanción o multa. Y por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo de los 52,000 lempiras de impuesto adeudado. La tasa del 5% lo dividíamos entre los 30 días del mes más los 15 días restantes, y esto da un resultado de 1,300. Habría que ver en dónde establecía la multa que dice usted. Voy a seguir observando el contenido a ver si encuentro algo al respecto. No sé si igual sí encontró la presentación para haberse guiado un poco más también. Aquí observamos algo, como decía ella. El impuesto era de 52,000 por 3% por un mes. Vamos a desarrollarlo. El siguiente ejemplo, el ejemplo anterior daba un impuesto de 1,300 la multa. Voy a buscarlo. Si recuerda que daba 1,300, voy a buscar la presentación para que lo observemos. Aquí está el resultado. El contribuyente presentó la declaración el 15 de mayo, o sea, un mes después, 15 días del mes siguiente. El impuesto a pagar era de 52,000 lempiras. Entonces tuvo un retraso de 15 días. Ese retraso, como fue el primer mes, es del 5%. Y ahí se calculaba y se saca el resultado. Al final, esta persona debe pagar 1,300 de multa, pero como le explica más adelante, dice ese mismo ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, la empresa que presentó la declaración con 15 días de atraso y un impuesto a pagar de 52,000, el recargo es el siguiente, o sea, que es la multa y este es el recargo, como usted bien lo establecía. 52,000 lempiras de impuesto adeudado por 3% por un mes, igual
a 1.560 lempiras. Si el contribuyente se atrasa uno o más de los meses del siguiente mes, ese contribuyente, eso se constituye en una fracción de mes. Por eso es que ahí habla de 15 días. Esa es la fracción de mes, 15 días. Y esto es por lo que se agrega un 3% más por cada mes o fracción de mes. No sé si se explicó bien el ejemplo o hay alguna otra duda y algo que usted necesite reforzar. Sí, bueno, en el recargo, no sé si me escucho bien. Sí, le escuchamos muy bien. En el recargo, bueno, en la actividad sí había, perdón, en el impuesto, la cantidad del impuesto había otra cantidad, pero era referente a que tuvo un atraso del 20 de septiembre, si no me equivoco. Entonces, tendría que calcular los 5 meses, porque, bueno, según el ejemplo que está aquí, solo se retrasó 15 días, pero calculaba los 30 días del mes. Sí. Entonces, en todo caso, si es hasta en septiembre, también calcularíamos ese mes de septiembre. Serían los 5 meses y como dice el enunciado, que la fracción de meses se tardó 5 meses y los 20 días, porque usted nos está hablando que en el ejercicio que desarrollaron habla del 20 de septiembre. Correcto. Entonces, son 5 meses más la fracción de mes, que en ese caso serían los 20 días del mes de septiembre. Ah, ok. Entonces, ya en el recargo sí sería el 15%, considerando los 5 meses. Así es, de acuerdo a la tabla progresiva, según los meses que se haya tardado, según esta tabla tendría que ver qué porcentaje le corresponde según el mes en el que va presentándose o lleva retrasado ya, los meses que lleva retrasado. Como él dice, en el ejercicio usted explica que habla que fue el 20 de septiembre, entonces habría que contar de mayo en adelante, porque la finalización de la presentación de esa declaración es hasta el 30 de abril. Entonces pues, comenzamos de mayo en adelante. Sí. Okay. Entonces sería, con lo que explica la compañera, serían 4 meses y 20 días de retraso, ¿no? Exactamente. 5 meses y 20 días, porque está hablando de los 20 días es la fracción de mes que lleva después de culminado el mes. 4 meses. 4 meses, perdón. Es que yo tenía, bueno, en lo personal yo tenía dudas con eso, porque en este ejemplo, al momento de calcularlo, estamos contando los 30 días del mes, porque en sí solo se retrasó 15 días, pero 15 están días. contando los 30 días del mes. Entonces, Los por 30. eso estaba considerando yo, si al momento, por ejemplo, en el ejemplo de nosotros, o bueno, en la actividad, decía el 20 de septiembre, entonces yo no sabía si calcular los 30 días de septiembre o del mes anterior, y solo contar con los 20 días. Sí, yo, bueno, ahí considero de que tendría que haber calculado hasta el mes de septiembre y luego sacar la fracción de mes, que son los 20 días. Hola. Sí, bueno, yo, como le digo, no sé, tenía dudas si poner los 4 meses y los 20 días, como decía mi compañera, o colocar los 5 meses, y si no me equivoco eran 140 días de retraso, contando los 20 del mes de septiembre. Bueno, habría que ver el ejercicio completo, la estructura del ejercicio, pero igual veo que ustedes comprendieron prácticamente cuál era la dinámica para calcular este tipo de multas y recargos, pues. Liga, aquí está el ejercicio, no sé si lo puede ver en el Word. Ahorita no lo... Si vuélvalo a cargar, a presentar. A ver, permítame.
¿Lo puede ver? Sí, ahí dice, la empresa X presenta su declaración de pago de impuestos sobre la renta el 20 de septiembre. Después de que la DEI le hizo un requerimiento, aquí este es el recargo que le aplican. Si el problema fue que la DEI le hizo un requerimiento, no fue que el contribuyente lo notó personalmente él y acudió a la DEI y decirles, miren, aquí yo tuve un error, reconozco, y entonces si él hubiese hecho eso de reconocer ese error antes que la DEI le hiciera ese requerimiento, entonces no le hubieran aplicado el recargo, pero como al final debía de analizarse y verse que fue la DEI la que le hizo el requerimiento, entonces sí aplicaba la multa y el recargo. Pero igual tendrían que haber establecido cuántos meses estaba tardándose se vino a tardar pues en darse cuenta de que no había presentado esa declaración a tiempo. En la presentación que les mostré yo ahorita anterior, ahí estaba establecido los porcentajes según los meses, cómo iban transcurriendo los meses. No sé. Doctor, si puede mostrar bien el inciso D. Sí. Porfa. Sí, ahí. A ver. No, el E, perdón. Creo que es el último. Determine cuánto es la multa y el recargo a pagar al presentar la declaración y pagar el impuesto el 20 de septiembre. Sí, bueno, aquí yo lo desarrollé así. Están los 750,000 del impuesto adeudado. Luego lo multipliqué por el 25%, que según la ley, pues dice que es la multa que se le da por los 5 meses. Así es. Luego lo dividí entre los 150 días del mes, considerando los 20 días del mes de septiembre. Sí, la fracción del mes de septiembre, exacto. Entonces, prácticamente fueron los 4 meses en agosto, por ejemplo, y los 20 días de septiembre. Y de ahí lo multipliqué por los 140 días de retraso. Entonces, no sé, porque como le digo, o sea, mi duda aquí era si colocar los 5 meses o colocar los 4 y los 20 días. Sí, debieron establecer cuántos meses habían transcurrido después de la fecha máxima de declaración y sacar lo de la fracción de mes. En la presentación anterior que les acabo de mostrar, pues ahí podían guiarse cómo se establecía primero lo que era la multa y después, posterior, estaba el ejemplo cómo se calculaba el recargo. De ahí pudieron haberse guiado también. Así estamos. ¿O desean ustedes de repente que les vuelva a compartir la presentación de nuevo de la semana anterior? Por si, no sé si ya se eliminó del grupo del WhatsApp. Bueno, creo que ya ahorita ya está un poquito más claro. Porque, bueno, yo sí logré descargar la grabación de la semana pasada y me estuve fijando que sí consideraba los 30 días del mes de abril, sí, aún siendo que solo 15 días tuvo de retraso, entonces... Sí, así. Bueno, muchas gracias. ¿Quedó clara, Nayel? Sí, muchas gracias. Ok. Chicos, ¿tienen más dudas, consultas? Bueno, si no hay duda o consulta, solo les voy a mostrar el ejercicio que tienen que desarrollar. Es unidad 3, tema 1, el cálculo de impuestos, y desarrollar cada uno de estos incisos
Ahí lo pueden ver en el campus, lo pueden leer. Son 4 incisos a partir de la presentación que hizo el licenciado Simeón Guzmán. Y si tienen alguna duda o consulta, la pueden hacer al WhatsApp y después al campus virtual. ¿Ok? Bueno, por mi parte, pues le agradezco su atención a ustedes, los alumnos, y como dice el doctor, cualquier duda o consulta, estamos disponibles en el grupo de WhatsApp, ya en este caso, para poderles ayudar en cualquier situación que ustedes lo estimen. Muchas gracias. Chicos, pregunten todos, si están haciendo un ejercicio y tienen dudas y sienten que no pueden seguir, en ese momento manden un mensaje al WhatsApp, no importa si es muy tarde, lo responderemos mañana o cuando se mire, para que vayan despejando las dudas. ¿Ok? Doctor, yo solo he terminado. Bueno, yo la verdad, como tenía esa duda, no había continuado, entonces no sé si podría reactivar la actividad ya solo para corregir eso. Sí, yo se la puedo reactivar, no se preocupe. Muchas gracias. Ok, ¿alguna consulta más? Por mi parte no, doctor. Ok. Stephanie, Isis, Génesis. Por mi parte tampoco, Liz. Ok, Todo bien, Nick. gracias. ¿Usted, Génesis? Bueno, no. Bueno, damos por terminada la clase y gracias, y seguimos en contacto a través del WhatsApp y del campus virtual. Saludos y buenas noches. Gracias por venir a la tutoría. Igual, Noches. buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.